Buenas tardes, mis queridos hermanos. Este día vamos a meditar un poco en la cuarta expresión de Cristo estando en la cruz. En esta expresión, hermanos, vemos que el pecado es algo terrible. Es algo terrible en la condición del hombre. Y siendo terrible, las consecuencias son del mismo nivel. Las consecuencias del pecado son terribles. Es lo que vemos en esta expresión del Señor Jesús, que la encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 46 y 47, que dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta expresión, hermanos, nos muestra que el pecado es algo terrible. Dice el pasaje que desde la hora sexta hubo tinieblas. La hora sexta, el horario judío, es decir, las 12 de nuestro horario. Desde las 12 del mediodía hasta cerca de las 3 de la tarde hubo tinieblas. La creación gimiendo por su creador. Jesús rompe el silencio, una expresión de profundo dolor. Dice que clamó a gran voz, lo que hace notar que había un profundo sufrimiento en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué estaba sufriendo? El pasaje dice: ¿por qué? Jesús dice: ¿por qué? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios lo había desamparado, pero no porque hubiera pecado en él, sino porque él estaba cargando por nuestros pecados en la cruz. Pues Dios mismo enseñó desde Génesis que el pecado nos separa de él. El pecado nos aleja de la comunión con él. Y Dios mismo no pasa por alto sus enseñanzas ni sus principios. Jesús estaba sufriendo el desamparo de Dios porque estaba pagando por nuestro pecado. Un verdadero sufrimiento. No solamente estaba siendo físico, también de manera espiritual. Porque lo más terrible y lo más trágico para el hombre es vivir alejado de Dios. Aquí vemos en ese pasaje que Jesús, en esencia, estaba experimentando lo que es el infierno. No estaba en el infierno, sino experimentando lo que se experimentará en el infierno: dolor y sufrimiento terrible. Porque el pecado, si no se arrepiente uno, nos lleva a la condenación eterna. Jesús estaba sufriendo, y es por lo que había orado él antes en el huerto de Getsemaní, diciendo: si es posible, Padre, que pase en esta copa, adelante, pero si no, hágase tu voluntad. Jesús estaba pagando por nuestro pecado, nos estaba sustituyendo y nos hace ver la magnitud de nuestro pecado, nos hace ver las consecuencias terribles. Tú y yo deberíamos estar allí, en ese lugar. Jesús nos habla, nos enseña que tenemos que tomar con seriedad la obediencia a la voluntad de Dios. La Biblia nos enseña que cuando pecamos, el cristiano no pierde la salvación. Si fue sincero en su arrepentimiento y en su fe en Jesús, ciertamente va dejando algunas conductas pecaminosas. Pero cuando hay pecado en el cristiano, perdemos la comunión con Dios, no la salvación. Perdemos la comunión, y eso es lo más terrible. Perder la comunión, hermanos, significa perder la protección, perder la provisión de Dios, la paz que viene de Él, perder la fortaleza, el consuelo, el consejo. Perder la comunión nos lleva a exponernos al pecado, nos lleva a exponernos a peligros, y eso nos lleva al sufrimiento. El pecado es terrible, hermanos. Tenemos que reconocerlo y tenemos que decir al Señor Jesús que nos permita vencer toda tentación, que nos permita reconocer con sensibilidad la salida que nos da a la tentación, pero también agradecerle que Él sufrió por nosotros, hermanos, ahí en la cruz. Gracias porque Él nos sustituyó. No olvidemos, pues, que el pecado es terrible y las consecuencias también lo son. Dios les bendiga, hermanos.